¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? ¿Esa sensación de que ojos invisibles siguen cada uno de tus movimientos? Lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre tu forma de ver los hoteles, las habitaciones desconocidas y esas noches que pasas lejos de casa. Esta es la historia más perturbadora que he vivido, y créeme, después de escucharla, nunca más podrás dormir tranquilo en un hotel sin recordar lo que me pasó. Mi nombre es irrelevante ahora, pero lo que hice hace 3 años me persigue cada noche. Instalé una cámara oculta en la habitación 237 del Hotel Majestic, pensando que sería solo una travesura, una forma de ganar dinero fácil con contenido viral. Pero lo que esa cámara capturó durante 6 meses me ha convertido en un hombre atormentado, que vive con el constante terror de que ellos sepan que yo sé. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte no es ficción. Son hechos reales que he mantenido en secreto durante años, y por primera vez, me atrevo a compartirlos contigo. Pero te advierto, una vez que conozcas la verdad, ya no habrá vuelta atrás. Todo comenzó en marzo del 2021. Yo trabajaba como técnico en sistemas de seguridad, instalando cámaras y equipos de vigilancia en edificios comerciales. La pandemia había reducido drásticamente mi trabajo, y las deudas se acumulaban como una avalancha imparable. Fue entonces cuando vi una oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. El Hotel Majestic era un establecimiento de lujo en el centro de la ciudad, con más de 100 años de historia. Había sido contratado para actualizar su sistema de seguridad, y durante las 3 semanas que duró el trabajo, noté algo peculiar: la habitación 237 siempre estaba ocupada por huéspedes que se quedaban exactamente una noche y luego desaparecían sin dejar rastro. La habitación tenía algo magnético, hipnótico. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una extraña atracción, como si algo me llamara desde el interior. Los huéspedes que se hospedaban allí siempre eran diferentes: hombres solitarios, mujeres misteriosas, parejas que parecían estar huyendo de algo. Pero todos tenían algo en común: una mirada vacía, como si hubieran visto algo que no deberían haber visto. Fue durante mi última noche de trabajo cuando tomé la decisión que me condenaría. Mientras terminaba de instalar las cámaras en el pasillo, me quedé solo con la llave maestra que me había proporcionado el gerente. La tentación era demasiado fuerte. Entré en la habitación 237 con una pequeña cámara del tamaño de un botón, la última tecnología en espionaje. La habitación era elegante pero extrañamente fría. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz de color borgoña con patrones dorados que parecían moverse bajo la luz tenue. La cama era antigua, con postes de madera tallada que se alzaban como centinelas silenciosos. Pero lo que más me llamó la atención fue el espejo que ocupaba toda la pared frente a la cama. Era un espejo antiguo, con el marco dorado y manchas oscuras que parecían sombras atrapadas en el cristal. Instalé la cámara en el marco del espejo, perfectamente camuflada entre los adornos dorados. La conexión era inalámbrica, y podría acceder a las grabaciones desde mi apartamento. Mi plan era simple: grabar a los huéspedes sin que se dieran cuenta, crear contenido viral y ganar dinero con las visualizaciones. Qué ingenuo era, pensando que podría controlar lo que estaba a punto de desatar. Esa noche, mientras terminaba de calibrar la cámara, sentí por primera vez esa sensación que ahora me persigue constantemente: la certeza absoluta de que alguien me estaba observando. Me volví varias veces, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, en el espejo, por un momento, creí ver una figura parada detrás de mí. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Salí de la habitación con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero ya era demasiado tarde. La cámara estaba instalada, y mi destino estaba sellado. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese espejo y sentía que algo del otro lado me estaba esperando. 3 días después de instalar la cámara, recibí la primera notificación en mi teléfono. La habitación 237 tenía un nuevo huésped. Eran las 11:47 de la noche cuando me conecté desde mi apartamento para ver las primeras imágenes. Mi corazón se aceleró con la emoción del voyeur, pero también con una extraña ansiedad que no podía explicar. La pantalla se iluminó mostrando la habitación en penumbra. Un hombre de mediana edad había entrado y encendido solo la lámpara de la mesita de noche. Era alto, delgado, con cabello gris perfectamente peinado y vestía un traje negro impecable. Pero lo que más me impactó fue su rostro, completamente inexpresivo,
como si fuera una máscara de cera. Durante los primeros minutos, el hombre se comportó de manera normal. Deshizo su equipaje con movimientos mecánicos, colgó su traje en el armario y se dirigió al baño. Pero cuando regresó, algo había cambiado. Se quedó parado frente al espejo, exactamente donde yo había instalado la cámara, y me miró directamente. No era posible. La cámara era invisible, microscópica, completamente camuflada. Pero sus ojos se clavaron en el lente con una precisión que me heló la sangre. Luego, hizo algo que jamás olvidaré, sonrió. No era una sonrisa humana, sino algo grotesco, antinatural, que estiró sus labios hasta mostrar dientes que parecían demasiado afilados. «Sé que estás ahí», susurró con una voz que llegó perfectamente clara a través del audio. «Sé que nos estás observando». Mi primer instinto fue desconectar la transmisión, pero estaba paralizado. El hombre continuó hablando al espejo, como si estuviera teniendo una conversación conmigo. «Has abierto una puerta que no deberías haber abierto», murmuró mientras se desabrochaba lentamente la camisa. «Ahora ellos saben que existes». ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? Pero antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, el hombre hizo algo que desafió toda lógica. Se acercó al espejo y presionó su palma contra el cristal. La superficie del espejo se onduló como si fuera agua, y su mano desapareció dentro del cristal. Grité en mi apartamento, pero el sonido se perdió en la noche. En la pantalla, el hombre había introducido todo su brazo en el espejo, y luego comenzó a tirar de algo. Algo que no podía ver, pero que claramente tenía forma y peso. Sus músculos se tensaron, su rostro se contorsionó con el esfuerzo, y finalmente, con un movimiento brusco, sacó algo del espejo. Era una cuerda. Una cuerda negra que goteaba un líquido espeso y oscuro. El hombre la sostuvo frente a la cámara, y pude ver que no era una cuerda ordinaria. Parecía estar hecha de cabello humano, trenzado y empapado en sangre. El olor atravesó la pantalla de alguna manera imposible, llenando mi apartamento con un hedor a muerte y putrefacción. «El primer regalo», susurró el hombre, y luego colgó la cuerda del poste de la cama. «Pronto vendrán por ti. Pero antes, tienes que ver todo lo que hemos preparado para ti». La transmisión se cortó abruptamente. Pasé el resto de la noche temblando, bebiendo whisky y tratando de convencerme de que había sido una alucinación. Pero cuando el sol salió y revisé la grabación, todo estaba ahí. Cada segundo, cada palabra, cada detalle imposible grabado en alta definición. Durante las siguientes 2 semanas, la habitación 237 recibió a 6 huéspedes más. Cada uno más extraño y perturbador que el anterior. Pero todos seguían el mismo patrón, entraban solos, se dirigían al espejo, y realizaban algún tipo de ritual que desafiaba toda explicación racional. El segundo huésped fue una mujer joven, de unos 25 años, con cabello rubio platinado y ojos tan azules que parecían brillar en la oscuridad. Vestía un vestido blanco que parecía un camisón victoriano, y sus movimientos eran tan gráciles que parecía flotar en lugar de caminar. Pero cuando se acercó al espejo, su reflejo no se movía al mismo tiempo que ella. Vi cómo la mujer real levantaba la mano derecha, pero su reflejo levantaba la izquierda. Cuando ella sonreía, su reflejo fruncía el ceño. Era como si fuera una persona completamente diferente atrapada en el cristal. La mujer comenzó a hablar con su reflejo, pero no pude entender el idioma. Sonaba como latín, pero con una tonalidad que hería los oídos. Durante 1 hora, mantuvieron una conversación imposible. La mujer real parecía estar suplicando, mientras que su reflejo se mostraba cada vez más agresivo. Finalmente, el reflejo extendió su mano desde adentro del espejo, atravesó el cristal como si fuera aire, y agarró a la mujer real por la garganta. Lo que siguió fue la cosa más horrorosa que había visto en mi vida. El reflejo comenzó a tirar de la mujer real hacia el espejo, mientras ella luchaba desesperadamente por liberarse. Sus gritos eran tan agudos que tuve que bajar el volumen, pero podía ver el terror absoluto en sus ojos. Poco a poco, el reflejo la fue arrastrando hacia el cristal, y su cuerpo comenzó a desaparecer en la superficie del espejo. Primero fue su mano, luego su brazo, después su cabeza. Luchó hasta el último momento, pero fue inútil. En 5 minutos, la mujer había desaparecido completamente dentro del espejo. Pero lo más perturbador vino después, su reflejo, ahora libre,
Salió del espejo y se quedó parado en la habitación real. Esta nueva entidad miró directamente a la cámara y habló con la voz de la mujer desaparecida. Número 2. Faltan muchos más. Él necesita almas para completar su colección. El tercer huésped fue un niño de no más de 10 años, solo, en plena madrugada. Esto me pareció tan perturbador que estuve a punto de llamar a la policía. Pero cuando vi lo que el niño hizo, comprendí que no era realmente un niño. Se movía con una madurez antinatural, y sus ojos tenían una sabiduría ancestral que me hizo temblar. Se dirigió directamente al espejo y comenzó a dibujar símbolos en el cristal con algo que parecía sangre. Los símbolos brillaban con una luz roja, y mientras los dibujaba, el niño envejecía visiblemente. En el transcurso de una hora, vi cómo el niño se transformaba en un adolescente, luego en un adulto joven, después en un hombre maduro, y finalmente en un anciano. Cuando terminó de dibujar los símbolos, ya era tan viejo que apenas podía mantenerse en pie. Con voz quebrada por la edad, susurró: «El círculo se cierra. Pronto será tu turno». El anciano se desvaneció como humo, dejando solo los símbolos sangrientos en el espejo. Pero estos símbolos no desaparecieron. Siguieron brillando durante días, y con cada nuevo huésped, se volvían más brillantes. Fue después del quinto huésped cuando decidí que tenía que hacer algo. Ya no podía seguir siendo un espectador pasivo de estos horrores. Había grabado suficiente material como para tener contenido para años, pero ya no se trataba de dinero o fama. Se trataba de supervivencia. El quinto huésped había sido diferente a los demás. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba blanca bien cuidada y ojos bondadosos. Vestía ropas religiosas, y llevaba una cruz dorada colgando del cuello. Por un momento, pensé que finalmente había llegado alguien normal a la habitación. Pero cuando el hombre entró, los símbolos en el espejo comenzaron a sangrar literalmente. Gotas de sangre real se deslizaron por el cristal, y el hombre religioso retrocedió horrorizado. Sacó su cruz y comenzó a recitar oraciones en latín, pero su voz temblaba de miedo. «Sé lo que son», gritó al espejo. «Sé lo que han hecho con las almas inocentes. En el nombre de Dios, los exorcizo». El espejo comenzó a vibrar violentamente, y la temperatura de la habitación bajó tanto que pude ver el aliento del hombre. Pero entonces, algo increíble sucedió. Una voz respondió desde el espejo, pero no era la voz de ninguno de los huéspedes anteriores. Era una voz profunda, resonante, que parecía venir desde las profundidades del infierno. «Tu Dios no tiene poder aquí, viejo tonto. Este es nuestro dominio, y pronto se expandirá. El observador nos ha dado la puerta que necesitábamos». El hombre religioso se volvió directamente hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. «Tú», gritó señalando directamente al lente. «Tú los has despertado. Tienes que destruir esa cámara antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que pudiera continuar, una mano esquelética salió del espejo y lo agarró por la cruz. La cadena dorada se convirtió en una soga que se envolvió alrededor de su cuello, y fue arrastrado hacia el espejo mientras luchaba desesperadamente. Sus últimas palabras fueron: «Destruye la cámara. Rompe el espejo. Antes de que abran el portal». Esa noche no pude dormir. Las palabras del hombre religioso resonaban en mi cabeza como campanas de muerte. Sabía que tenía razón, que debía ir al hotel y destruir la cámara, romper el espejo, terminar con todo esto. Pero había algo que me detenía. Una fuerza invisible que me mantenía pegado a la pantalla, observando, esperando el siguiente huésped. Era como si la cámara me hubiera infectado con algún tipo de virus mental. Cada vez que intentaba levantarme para ir al hotel, mis piernas se negaban a moverse. Cada vez que trataba de apagar la transmisión, mis dedos se paralizaban sobre el botón. Algo me tenía atrapado, y ese algo se estaba volviendo más fuerte cada día. El sexto huésped cambió todo. No era humano, al menos no completamente. Era algo que había tomado forma humana, pero los detalles estaban mal. Sus proporciones eran incorrectas, como si hubiera sido dibujado por alguien que nunca había visto un ser humano real. Su cabeza era ligeramente demasiado grande para su cuerpo, sus brazos eran demasiado largos, y sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila. Cuando caminaba, sus pies no tocaban completamente el suelo, y no proyectaba sombra bajo la luz de la habitación.
Esta entidad se dirigió directamente al espejo sin perder tiempo en fingir comportamientos humanos. Colocó ambas manos sobre el cristal y comenzó a hablar en un idioma que sonaba como si las palabras estuvieran siendo pronunciadas al revés. Los símbolos sangrientos en el espejo comenzaron a moverse, reorganizándose en patrones cada vez más complejos. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que sucedió después. La entidad se volvió hacia la cámara y habló directamente conmigo, pero no con su boca. Su voz resonó dentro de mi cabeza, como si me estuviera hablando telepáticamente. «Hemos estado esperando tanto tiempo», dijo la voz en mi mente. «Siglos atrapados en este espejo, viendo el mundo exterior pero sin poder tocarlo. Pero tú nos has dado ojos en el mundo real. Ahora podemos ver todo lo que tú ves». En ese momento, comprendí la horrible verdad. La cámara no era solo una ventana para que yo viera la habitación. Era una ventana para que ellos vieran mi mundo. A través de la cámara, estaban observando mi apartamento, mi vida, mi realidad. Cada vez que me conectaba para ver las grabaciones, les estaba dando acceso a mi mundo. «Vemos tu apartamento», continuó la voz. «Vemos tu cama, tu cocina, tu baño. Vemos cómo tiemblas cada noche. Vemos cómo has dejado de comer, cómo has dejado de dormir. Pronto, muy pronto, podremos hacer más que ver». La entidad extendió su mano hacia la cámara, y juro que sentí sus dedos helados tocando mi cara a través de la pantalla. Grité y me alejé de la computadora, pero la voz continuó resonando en mi cabeza. La barrera entre nuestros mundos se está debilitando. Cada alma que recolectamos nos da más poder. Cada noche que pasas observando, nos haces más fuertes. Pronto podremos cruzar completamente. Corrí hacia la ventana de mi apartamento y la abrí, necesitando aire fresco, necesitando escapar de esa voz en mi cabeza. Pero cuando miré hacia abajo, a la calle, vi algo que me hizo tambalear. Había figuras paradas en las esquinas, inmóviles, todas mirando hacia mi ventana. Eran al menos una docena, y todas tenían los mismos ojos completamente negros que la entidad en el espejo. «Ya estamos aquí», susurró la voz. «Solo necesitamos un poco más de tiempo». Cerré la ventana y corrí de vuelta a la computadora. La transmisión seguía activa, pero la habitación estaba vacía. La entidad había desaparecido, pero los símbolos en el espejo ahora cubrían toda la superficie del cristal, pulsando con una luz roja intensa. Esa noche fue la primera vez que los vi en mi apartamento. Había logrado dormir unas pocas horas, agotado por el terror y la ansiedad, cuando me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos lentamente, y allí, parado junto a mi cama, estaba el hombre del traje negro del primer día. Su sonrisa antinatural era aún más grotesca en persona. Pude ver que sus dientes no eran realmente dientes, sino fragmentos de cristal afilado que brillaban bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Su piel tenía un color grisáceo, como si fuera un cadáver que había sido maquillado para parecer vivo. Sorprendido de vernos, preguntó con esa voz que era como cristales rotos. La conexión funciona en ambas direcciones. Mientras tú nos observabas, nosotros aprendimos a observarte a ti. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. El hombre se acercó más, y pude oler su aliento, que olía a tierra húmeda y flores muertas. Extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos helados tocaron mi frente, vi imágenes que no eran mías. Vi el hotel hace 100 años, cuando fue construido sobre un antiguo cementerio. Vi a los arquitectos y constructores que desaparecieron uno por uno durante la construcción. Vi la habitación 237 siendo bendecida por sacerdotes que intentaban sellar algo que había sido liberado accidentalmente. Vi décadas de huéspedes que se habían hospedado en esa habitación, todos atraídos por una fuerza que no podían comprender. Vi cómo uno por uno, habían sido arrastrados al espejo, sus almas añadidas a una colección que crecía constantemente. Vi la verdad horrible, el espejo no era una ventana a otro mundo, sino una prisión donde cientos de almas habían sido atrapadas durante décadas. Y ahora, susurró el hombre, gracias a tu pequeña cámara, podemos finalmente escapar. La visión terminó abruptamente, y me encontré solo en mi cama, empapado en sudor frío. Pero sabía que no había sido un sueño. En mi mesa de noche había una rosa negra que no había estado allí antes, y sus pétalos goteaban esa misma sustancia oscura que había visto en las grabaciones. Me levanté tambaleándome y corrí a la computadora.
La transmisión seguía activa, pero ahora la habitación 237 estaba llena de figuras. Eran todos los huéspedes que había visto ser arrastrados al espejo, pero ahora estaban de vuelta, parados en círculo alrededor de la cama. Sus ojos eran huecos vacíos, y sus bocas se movían al unísono, como si estuvieran cantando una canción silenciosa. En el centro del círculo, el espejo había cambiado. Ya no reflejaba la habitación. En su lugar, mostraba imágenes de mi apartamento, de mi vida, de todos los lugares que había visitado en los últimos días. Era como si estuviera viendo mi propia vida a través de los ojos de un depredador. Los siguientes días fueron una pesadilla de vigilia. Ya no podía distinguir entre la realidad y las visiones. Cada superficie reflectante en mi apartamento mostraba imágenes de la habitación 237. Cada espejo, cada ventana, cada pantalla se había convertido en una ventana a ese lugar maldito. Dejé de comer porque cada vez que miraba un plato, veía caras gritando desde el reflejo. Dejé de bañarme porque el espejo del baño mostraba constantemente figuras moviéndose detrás de mí. Dejé de dormir porque cada vez que cerraba los ojos, podía sentir manos frías tocándome desde el otro lado de la realidad. Pero lo peor eran las voces. Comenzaron como susurros apenas audibles, pero con cada día que pasaba, se volvían más claras, más insistentes. Me hablaban desde las paredes, desde el suelo, desde el techo. Me contaban secretos sobre personas que conocía, sobre cosas que habían sucedido en lugares donde nunca había estado. Sabemos todo sobre ti, decían las voces. Conocemos tus miedos, tus secretos, tus pecados. Hemos visto cada momento de tu vida a través de tus ojos. Intenté salir de mi apartamento, pero era inútil. Cada vez que llegaba a la puerta, mis piernas se paralizaban. Una fuerza invisible me mantenía atrapado, como si fuera un prisionero en mi propia casa. Llamé a amigos, a familiares, pero cada vez que trataba de explicar lo que estaba pasando, las palabras se convertían en gemidos incoherentes. Fue durante mi 5º día de cautiverio cuando vi la primera manifestación física completa. Estaba sentado en mi sala, observando la transmisión en mi computadora, cuando escuché pasos en el pasillo de mi apartamento. Pasos lentos, deliberados, que se dirigían hacia mi puerta. El sonido se detuvo justo afuera de mi puerta, y luego escuché algo que me heló la sangre, el sonido de una llave girando en la cerradura. Pero yo tenía la única llave, y había puesto 3 cerrojos de seguridad después de que comenzaron las apariciones. La puerta se abrió lentamente, y por ella entró la mujer del vestido blanco, la que había visto ser arrastrada al espejo. Pero ahora era diferente. Su piel tenía un tono azulado, como si hubiera estado sumergida en agua fría durante mucho tiempo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y cuando caminaba, dejaba huellas húmedas en el suelo. «Hola», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «He venido a conocerte personalmente». Se acercó a mí con movimientos que parecían underwater, lentos y fluidos. Cuando se sentó en el sofá junto a mí, pude sentir el frío emanando de su cuerpo. Olía a agua estancada y a algo que se estaba descomponiendo. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó inclinando su cabeza de una manera que no era humanamente posible. «¿Sabes por qué fuiste elegido para ser nuestro observador?». Traté de responder, pero no pude emitir sonido alguno. Ella sonrió, mostrando dientes que eran como agujas de hielo. «Porque tienes el don», continuó. «Puedes ver a través de los velos entre los mundos. Por eso la cámara funcionó tan bien para ti. Por eso pudiste ver lo que otros no pueden ver». Extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos helados tocaron mi cara, sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Por un momento, vi el mundo desde su perspectiva, desde el lado de los muertos. Vi mi apartamento como realmente era, no un lugar para los vivos, sino un puesto fronterizo entre el mundo de los vivos y el reino de los perdidos. La mujer del vestido blanco se desvaneció como humo, dejándome solo con un conocimiento terrible. Ahora entendía por qué había sido elegido, porque la cámara había funcionado para mí cuando no debería haber funcionado para nadie más. Era un medio, un conducto entre los mundos, y sin saberlo, había abierto una puerta que había estado cerrada durante décadas. Me dirigí a la computadora con pasos vacilantes. La transmisión seguía activa, pero ahora la habitación 237 había cambiado completamente.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos que pulsaban con luz propia, y el espejo había crecido hasta ocupar toda la pared. Ya no era simplemente un espejo, sino un portal activo que mostraba docenas de realidades diferentes. En algunas de estas realidades, vi versiones de mí mismo viviendo vidas diferentes. En una, era un niño que nunca había crecido. En otra, era un anciano que había vivido cientos de años. En una tercera, era algo que ya no era humano, con ojos como los de las entidades que me habían estado visitando. Pero lo que más me aterrorizó fueron las realidades donde no existía en absoluto. Eran mundos vacíos, desolados, donde estas entidades habían consumido todo lo que tenía alma. Eran visiones del futuro, de lo que sucedería si las entidades lograban cruzar completamente a nuestro mundo. Impresionante, ¿no?, dijo una voz detrás de mí. Me volví y vi a un hombre que no había visto antes, pero que de alguna manera reconocí. Era alto, elegante, vestido con un traje que parecía ser de principios del siglo XX. Sus ojos eran los más antiguos que había visto, como si hubiera estado vivo durante milenios. Soy el arquitecto, dijo con una sonrisa que era casi paternal. El que diseñó este lugar, el que creó este sistema. He estado esperando tanto tiempo para conocerte. Se acercó a mí con pasos que no hacían ruido, como si estuviera caminando sobre aire. Cuando se sentó en mi sofá, pude ver que no era completamente sólido. Era como si fuera proyectado desde otro lugar, otra dimensión. Verás, continuó, cuando construí el Hotel Majestic, sabía que estaba construyendo sobre algo especial. Un lugar donde el velo entre los mundos era delgado. Pero no sabía que estaba construyendo una prisión para almas perdidas. Sus ojos se volvieron tristes por un momento, como si realmente lamentara lo que había hecho. Los primeros huéspedes fueron accidentes, explicó. Personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero después de la 10ª desaparición, me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. El espejo no solo estaba atrapando almas, estaba coleccionándolas. Se levantó y caminó hacia mi ventana, mirando hacia la calle donde las figuras seguían observando mi apartamento. Intenté sellar la habitación, cerrar el hotel, pero era demasiado tarde. Las entidades habían encontrado una forma de influir en el mundo real. Cada pocas décadas, alguien abría el hotel de nuevo, atraído por fuerzas que no podían comprender. Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba lástima y admiración. Pero tú fuiste diferente. Tú no solo abriste la puerta, les diste ojos para ver nuestro mundo. Tu cámara se convirtió en un puente entre las dimensiones. El arquitecto se acercó a mí, y pude ver reflejada en sus ojos la historia completa del hotel. Vi décadas de horror, de almas perdidas, de entidades que se alimentaban del sufrimiento humano. Pero también vi algo más, esperanza. Una forma de detener todo esto, pero con un precio terrible. Hay una manera de cerrar el portal, dijo con voz grave. Pero requiere un sacrificio. Alguien debe tomar mi lugar como guardián, alguien que mantenga a las entidades contenidas para siempre. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que había sido elegido no solo para abrir la puerta, sino para decidir el destino de todos los mundos que había visto en el espejo. Si aceptas, continuó, quedarás atrapado entre las dimensiones, como yo lo he estado durante más de un siglo. Pero si rechazas, las entidades se liberarán completamente, y este mundo se convertirá en uno de esos lugares vacíos que viste en el espejo. La decisión parecía imposible. Condenarme a una eternidad de prisión interdimensional, o condenar a toda la humanidad a un destino peor que la muerte. Pero mientras procesaba las opciones, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi a todos los huéspedes que había observado a través de la cámara, parados en mi apartamento como si hubieran estado ahí todo el tiempo. No tiene que ser así, dijo la mujer del vestido blanco. Hay otra opción. Se acercó a mí con esa gracia sobrenatural que la caracterizaba. Sus ojos, aunque sin pupilas, parecían ver directamente en mi alma. Podemos hacer un pacto, susurró. Tú nos ayudas a encontrar otros observadores, otras personas con tu don, y nosotros te dejamos vivir tu vida normal. Solo necesitas instalar más cámaras, en más lugares. Expandir nuestro alcance. La propuesta era tentadora. Podía volver a mi vida normal, pero sabía que estaría condenando a otras personas inocentes al mismo destino que yo había sufrido.
Miré alrededor de mi apartamento, viendo las caras expectantes de las entidades que habían invadido mi mundo. ¿Cuántos más?, pregunté con voz ronca. Solo 12, respondió el hombre del traje negro. 12 cámaras, 12 observadores. Con eso tendremos suficiente poder para abrir portales permanentes. 12 personas inocentes, condenadas a vivir el mismo infierno que yo había vivido. Pero la alternativa era convertirme en el guardián eterno de estas entidades, o permitir que destruyeran el mundo. Las opciones giraban en mi cabeza como un torbellino de desesperación. Fue entonces cuando recordé las palabras del hombre religioso: destruye la cámara. Rompe el espejo. Había una tercera opción, una que nadie había mencionado. Podía intentar destruir el origen de todo esto, aunque significara mi propia destrucción. Necesito tiempo para decidir, dije finalmente. El arquitecto asintió con comprensión. Tienes hasta el amanecer. Después de eso, la decisión será tomada por nosotros. Todas las entidades se desvanecieron como humo, dejándome solo en mi apartamento con la computadora que seguía transmitiendo imágenes de la habitación 237. Pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Eran las 3:33 de la madrugada cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no importaba mi seguridad, mi vida, o mi cordura. Lo único que importaba era cerrar esa puerta antes de que fuera demasiado tarde para todos. Reuní todas las herramientas que pude encontrar: un martillo, un destornillador, y una botella de gasolina que tenía para emergencias. Si iba a destruir el espejo y la cámara, tenía que hacerlo de la manera más definitiva posible. Pero sabía que no sería fácil. Las entidades no me permitirían destruir su única conexión con el mundo real sin luchar. El viaje al hotel fue surrealista. Las calles estaban completamente vacías, pero podía sentir ojos observándome desde cada ventana, cada sombra, cada rincón oscuro. Las farolas parpadeaban de manera irregular, como si la presencia de las entidades estuviera interfiriendo con la electricidad. Cuando llegué al Hotel Majestic, las puertas estaban abiertas de par en par, como si me estuvieran esperando. El lobby estaba en penumbra, iluminado solo por velas que no había visto nunca antes. Las llamas se movían sin viento, creando sombras danzantes que parecían tener vida propia. El ascensor funcionaba, pero cuando presioné el botón del segundo piso, el ascensor se detuvo en el 10º piso. Cuando se abrieron las puertas, me encontré mirando un pasillo que no debería haber existido. Era infinitamente largo, con puertas numeradas que llegaban hasta números que no podía ver. Caminé por este pasillo imposible, buscando la habitación 237. Pero cada puerta que pasaba tenía un número diferente, y algunos números ni siquiera eran números. Había puertas marcadas con símbolos que dolían de mirar, con colores que no tenían nombre, con formas que desafiaban la geometría. Finalmente, después de lo que pareció horas, encontré la habitación 237. Pero cuando traté de abrir la puerta con la llave maestra que aún tenía, la puerta se abrió sola. La habitación estaba exactamente como la había visto en las transmisiones, pero amplificada. Los símbolos en las paredes se movían activamente, el espejo ocupaba ahora toda la pared, y la temperatura era tan fría que podía ver mi aliento. Sabíamos que vendrías, dijo una voz que venía de todas partes y de ninguna parte. Sabíamos que no podrías resistir la tentación de intentar ser el héroe. Todas las entidades que había visto durante meses se materializaron en la habitación. Estaban paradas en círculo alrededor de mí, con expresiones que mezclaban diversión y lástima. ¿Realmente crees que puedes destruir lo que ha existido durante más de un siglo?, preguntó el arquitecto, apareciendo frente a mí con esa sonrisa paternal que ahora me parecía completamente siniestra. Puedo intentarlo, respondí, levantando el martillo. Pero cuando traté de moverme hacia el espejo, mis piernas se paralizaron. Una fuerza invisible me mantenía inmóvil, como si fuera un insecto atrapado en ámbar. Tu tiempo se ha agotado, dijo la mujer del vestido blanco. Ahora debes elegir, únete a nosotros voluntariamente, o te haremos parte de nosotros por la fuerza. Fue en ese momento de desesperación total cuando recordé algo que había visto en una de las visiones. El hombre religioso no había sido arrastrado al espejo inmediatamente. Había resistido durante varios minutos usando su fe como escudo. Si la fe podía proteger, tal vez la voluntad pura también podía. Cerré los ojos y me concentré en cada persona que conocía, cada momento feliz que había vivido,
cada razón por la que valía la pena luchar. Sentí como la fuerza que me paralizaba comenzaba a debilitarse, y lentamente, pude mover un pie, luego el otro. Imposible, murmuró el arquitecto. ¿Cómo puedes resistir nuestro control? Porque no soy como ustedes, respondí, dando un paso hacia el espejo. Porque aún tengo algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo, esperanza. Las entidades comenzaron a moverse nerviosamente, como si mi acercamiento al espejo las estuviera debilitando. Pude ver miedo en sus ojos por primera vez, y eso me dio la fuerza que necesitaba. Levanté el martillo y golpeé el espejo con toda la fuerza que pude reunir. El cristal se agrietó, pero no se rompió. Sin embargo, el sonido del impacto fue como un grito de agonía que llenó toda la habitación. Las entidades retrocedieron, cubriéndose los oídos con expresiones de dolor. «Deténlo», gritó la mujer del vestido blanco. «Si rompe el espejo, seremos arrastrados de vuelta». Pero yo ya estaba golpeando el espejo por segunda vez. Más grietas aparecieron, y a través de ellas pude ver un vacío infinito lleno de luces que se movían como almas perdidas. Eran todas las víctimas del espejo, atrapadas durante décadas, esperando ser liberadas. El tercer golpe fue el decisivo. El espejo se hizo pedazos con un sonido que fue como el llanto de 1000 voces. Los fragmentos cayeron al suelo, pero en lugar de cristal, eran pedazos de luz que se desvanecían en el aire. Las entidades comenzaron a ser arrastradas hacia los fragmentos del espejo, pero no como habían sido arrastradas las víctimas. Esto era diferente. Eran deshechas, desintegradas, devueltas a la nada de la que habían venido. «Esto no ha terminado», gritó el arquitecto mientras era arrastrado hacia un fragmento de luz. «Hay otros lugares, otros espejos. Otros como tú». Pero su voz se desvaneció hasta convertirse en silencio. Una por una, todas las entidades desaparecieron, hasta que solo quedé yo en la habitación, rodeado de herramientas y un marco de espejo vacío. Cuando el último fragmento del espejo se desvaneció, la habitación 237 comenzó a cambiar. Los símbolos en las paredes se desvanecieron como humo, la temperatura volvió a la normalidad, y por primera vez en meses, pude respirar sin sentir el peso del terror en mi pecho. Pero mi victoria tenía un precio. Al destruir el espejo, había liberado no solo a las entidades, sino también a todas las almas que habían sido atrapadas durante décadas. Pude verlas por un momento, figuras translúcidas que me miraban con gratitud antes de desaparecer hacia donde fuera que van las almas liberadas. Entre ellas reconocí a algunos de los huéspedes que había visto ser arrastrados al espejo. La mujer del vestido blanco me miró por última vez, pero ahora sus ojos tenían pupilas normales y una expresión de paz. «Gracias», susurró antes de desvanecerse como luz de luna. Sin embargo, cuando traté de salir de la habitación, descubrí que algo había cambiado en mí. Podía ver cosas que no debería poder ver. Sombras que se movían por cuenta propia, reflejos que no correspondían a la realidad, susurros en idiomas que no reconocía pero que de alguna manera entendía. El don que me había permitido ver a través de la cámara se había intensificado. Ahora podía ver a través de los velos entre los mundos sin necesidad de tecnología. Era como si el acto de destruir el espejo hubiera quemado esa habilidad directamente en mi alma. Salí del hotel en las primeras horas del amanecer, y la ciudad parecía diferente. Podía ver las historias de cada edificio, las tragedias que habían ocurrido en cada esquina, los fantasmas que vagaban por las calles buscando paz. El mundo tenía capas de realidad que la mayoría de las personas nunca verían, y yo ahora era consciente de todas ellas. Cuando llegué a mi apartamento, encontré la computadora encendida pero mostrando solo estática. La cámara había sido destruida junto con el espejo, y la transmisión se había terminado para siempre. Pero en la estática, por un momento, creí ver un mensaje: «Hay otros lugares. Mantente vigilante». Entendí que mi trabajo no había terminado. Al destruir el espejo de la habitación 237, había cerrado una puerta, pero había otras puertas en otros lugares. Otros espejos, otros portales, otros lugares donde las entidades podrían estar esperando la oportunidad de cruzar a nuestro mundo. Los siguientes meses fueron una adaptación constante a mi nueva realidad. El don de ver más allá del velo había cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. No podía simplemente ignorar lo que veía, las sombras que se movían en las periferias de mi visión, los susurros que nadie más podía escuchar. Comencé a investigar otros lugares con historias similares al Hotel Majestic.
Descubrí que había una red de ubicaciones en todo el mundo donde el velo entre las dimensiones era delgado. Viejas mansiones, hospitales abandonados, teatros históricos, todos con historias de desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables. Mi apartamento se convirtió en una base de operaciones improvisada. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías, recortes de periódicos y notas sobre lugares que requerían investigación. Había desarrollado un sistema para identificar ubicaciones problemáticas, patrones en las desapariciones, testimonios de testigos que describían espejos o superficies reflectantes que se comportaban de manera extraña. Pero no estaba solo en esta nueva cruzada. Comencé a recibir mensajes de personas que habían tenido experiencias similares. Eran individuos que, como yo, habían visto demasiado y ya no podían vivir vidas normales. Habíamos sido marcados por el contacto con lo sobrenatural, y ahora teníamos la responsabilidad de proteger a otros. Formamos una red informal de vigilantes de lo paranormal. Nos comunicábamos a través de canales encriptados, compartíamos información sobre ubicaciones sospechosas, y coordinábamos esfuerzos para investigar, cuando era necesario, cerrar portales activos. La primera misión después del Hotel Majestic fue un teatro en el distrito histórico de la ciudad. Los informes hablaban de actores que desaparecían durante las funciones, de espejos en los camerinos que mostraban reflejos de personas que no estaban allí, de voces que susurraban líneas de obras que nunca se habían representado. Cuando llegué al teatro, pude ver inmediatamente lo que estaba sucediendo. Los espejos en los camerinos no eran simples espejos, sino fragmentos de un espejo más grande que había sido roto y distribuido por todo el edificio. Cada fragmento mantenía una conexión con el original, creando una red de portales menores. La destrucción de estos espejos fue más fácil que la del Hotel Majestic, pero no menos peligrosa. Cada fragmento roto liberaba una pequeña cantidad de energía sobrenatural que tenía que ser canalizada cuidadosamente para evitar que se expandiera. Después de cerrar exitosamente 5 ubicaciones problemáticas, recibí una visita inesperada. Un hombre mayor, vestido con un traje impecable y portando una identificación que parecía oficial pero que no reconocí, apareció en mi puerta una noche. «Señor», dijo con una voz que transmitía autoridad, «necesitamos hablar». Su nombre era Marcus, y representaba a una organización que había existido durante siglos, dedicada a monitorear y contener anomalías sobrenaturales. Habían estado observando mis actividades desde la destrucción del espejo en el Hotel Majestic. «No eres el primero que desarrolla estas habilidades», explicó mientras examinaba mis mapas e investigaciones. «A lo largo de la historia, ha habido individuos que han sido marcados por el contacto con lo sobrenatural. Algunos enloquecen, otros se convierten en conduits para entidades malignas, pero unos pocos, como tú, desarrollan la capacidad de combatir estas fuerzas. La organización tenía recursos que yo nunca podría tener trabajando solo. Equipo especializado, información histórica detallada, y una red global de operativos que había estado combatiendo lo sobrenatural durante generaciones. Te estamos ofreciendo la oportunidad de unirte a nosotros», continuó Marcus. «Podrías hacer una diferencia real, proteger a miles de personas inocentes, y finalmente tener respuestas a las preguntas que te han estado atormentando». La oferta era tentadora, pero también sabía que unirme a esta organización significaría renunciar a mi vida anterior completamente. Ya no sería una persona normal que luchaba contra lo sobrenatural, me convertiría en un soldado en una guerra que la mayoría de las personas nunca sabrían que estaba ocurriendo. «¿Qué pasó con el arquitecto?», pregunté. «Dijo que había otros lugares, otros espejos». Marcus sonrió tristemente. Tenía razón. El Hotel Majestic era solo una de docenas de ubicaciones similares. Algunas han sido selladas, otras siguen activas, y constantemente aparecen nuevas. Es un trabajo que nunca termina. Me mostró un mapa del mundo marcado con cientos de ubicaciones. Cada marca representaba un lugar donde el velo entre las dimensiones era débil, donde entidades de otros mundos intentaban constantemente cruzar a nuestro mundo. «El espejo que destruiste era especial», continuó. «Era un portal primario, uno de los más antiguos y poderosos. Su destrucción envió ondas de choque a través de la red sobrenatural. Algunas ubicaciones se debilitaron, pero otras se fortalecieron. Entendí que mi victoria en el Hotel Majestic había sido solo el comienzo. Había perturbado un equilibrio que había existido durante siglos, y ahora tenía la responsabilidad de ayudar a mantener ese equilibrio». «Acepto», dije finalmente. «Eso fue hace 2 años.
Desde entonces, he trabajado con la organización para cerrar 37 ubicaciones problemáticas en 6 países diferentes. Cada misión me ha enseñado algo nuevo sobre la naturaleza de lo sobrenatural y mi lugar en la lucha contra él. He visto cosas que harían que los horrores del Hotel Majestic parecieran simples pesadillas infantiles. He enfrentado entidades que han existido desde antes de que la humanidad desarrollara el lenguaje, he caminado por lugares donde la realidad se dobla sobre sí misma, y he visto los efectos de lo que sucede cuando los portales permanecen abiertos demasiado tiempo. Pero también he salvado vidas. He cerrado puertas que habrían condenado a ciudades enteras, he liberado almas que habían estado atrapadas durante siglos, y he entrenado a otros individuos marcados para que puedan proteger a sus propias comunidades. El don que me permitió ver a través de la cámara se ha refinado con el tiempo. Ahora puedo detectar anomalías sobrenaturales a distancia, puedo ver la historia de objetos tocándolos, y puedo comunicarme con entidades que no son completamente malévolas. Es una habilidad que viene con un precio constante, la incapacidad de vivir una vida normal. Pero he encontrado propósito en esta nueva existencia. Cada persona que salvo, cada portal que cierro, cada entidad que envío de vuelta a donde pertenece, justifica los sacrificios que he hecho. La habitación 237 del Hotel Majestic sigue cerrada. El hotel ha sido comprado por la organización y convertido en un centro de investigación. Pero a veces, cuando paso por el edificio, todavía puedo sentir ecos de lo que una vez estuvo allí. Susurros en las paredes, sombras que se mueven por cuenta propia, y la sensación constante de que algo está observando desde el otro lado de la realidad. Marcus me dijo una vez que la guerra contra lo sobrenatural nunca termina realmente. Cada victoria es temporal, cada portal cerrado es reemplazado eventualmente por otro. Pero la lucha vale la pena porque cada día que mantenemos cerradas estas puertas es un día más que la humanidad puede vivir en ignorancia de los horrores que acechan en los márgenes de la realidad. Y así continúo, viajando de un lugar a otro, cerrando portales y liberando almas, llevando conmigo el conocimiento de que mi decisión de instalar esa cámara en el Hotel Majestic cambió no solo mi vida, sino potencialmente el destino de nuestro mundo. Esta es mi historia, y por primera vez, la he compartido completamente. Cada palabra que han escuchado es verdadera, cada detalle ha sido grabado en mi memoria con la claridad que solo el terror absoluto puede proporcionar. ¿Por qué decidí contarla ahora? Porque necesito que sepan que lo sobrenatural existe, que hay puertas entre nuestro mundo y lugares que no deberían existir, y que a veces, las personas ordinarias son llamadas a hacer cosas extraordinarias. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez sienten que algo los está llamando desde el otro lado de la realidad, recuerden mi historia. Recuerden que las decisiones que tomamos por curiosidad o por dinero pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero también recuerden que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza. Siempre hay una manera de luchar, de resistir, de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Y ahora, necesito su ayuda. Si esta historia les ha parecido real, si han sentido el miedo y la tensión que yo sentí, significa que ustedes también pueden tener el don. Significa que ustedes también pueden ser capaces de ver más allá del velo. Compartan esta historia. Comenten si han tenido experiencias similares. Suscríbanse para saber más sobre los lugares donde lo sobrenatural toca nuestro mundo. Y den like si creen que estas historias necesitan ser contadas. Porque la verdad es que yo no soy el único. Hay otros como yo, otros que han visto demasiado y que ahora dedican sus vidas a proteger a los demás. Y tal vez, solo tal vez, uno de ustedes sea el próximo en unirse a nosotros. La guerra contra lo sobrenatural continúa, y necesitamos todos los aliados que podamos conseguir. Hasta la próxima historia, manténganse vigilantes. Porque nunca saben cuándo una decisión aparentemente inocente puede cambiar sus vidas para siempre.